vez habitada en su lugar en Jerusalén. Por eso es que yo estoy diciendo que aparentemente cuando estos países árabes suben y rodean a Jerusalén tienen un cierto éxito momentáneo. Porque cuando entonces Israel los combate y consumen a diestra y a siniestra, es que entonces Jerusalén vuelve a ser habitada en su lugar. Mientras eso se está dando, algo ocurrió que entonces nos está haciendo ese comentario. Entonces Jerusalén volverá a ser habitada en su lugar en Jerusalén. Y librará Jehová las tiendas de Judá primero, para que la gloria de la casa de David y del habitante de Jerusalén no se engrandezca sobre Judá. Pero fíjate que aquí lo que yo estuve reseñando también es que en el versículo 4 quien habla y dice que herirá con pánico a los caballos es Jehová. Eso es, amén. Sí. En aquel día dice Jehová, heriré con pánico a todo caballo. Entonces dice el versículo 5 que los habitantes y capitanes de Judá dirán, tienen fuerza los habitantes de Jerusalén en Jehová. O sea, el apoyo y quien está interviniendo es Jehová. Y entonces en el 7 dice, y librará Jehová las tiendas de Judá, de Israel primero. Entonces ahí es donde yo hablaba de que qué sucede, que en esta profecía, donde ya los países árabes, pueblos de alrededor, vienen contra Jerusalén, no figura Estados Unidos. Porque la profecía no dice, tienen fuerza en la nación poderosa que era amiga de Israel, ni nada de eso. ¿Ves? Sino que todo el tiempo está hablando de una intervención. ¿Quién interviene? Jehová. ¿Quién es el que los pone y que ellos mismos reconocen que Jehová los está fortaleciendo? Porque dice el 5, y los capitanes de Judá dirán en su corazón, tienen fuerza los habitantes de Jerusalén en Jehová de los ejércitos su Dios. O sea, su apoyo viene de Jehová. Y la intervención es de Jehová y no de una nación terrenal en específico. Aquí hay algo muy interesante y lo estuvimos reseñando de esa manera. Quiere decir, para pasar al Salmo 83, que lo vamos a estar buscando ahora, estamos en el primer tópico, guerra de la confabulación. ¿Qué es la guerra de la confabulación? Los países de alrededor, que vamos a estar viéndolo ya mismo, naciones árabes, van a venir contra Jerusalén, la van a rodear. Van a rodear a Jerusalén y momentáneamente, aparentemente, van a tener cierto éxito, pero Jehová pondrá como brasero de fuego entre leña a los capitanes de Judá y también como fuego, ¿verdad? Como ese fuego ardiendo entre gavillas y consumirán a diestra y a siniestra. En otras palabras, van a venir contra Israel las naciones árabes contra Jerusalén, pero Israel los va a derrotar. Los va a consumir. Cuando Israel los derrota y los consume, imagínense en todos estos enemigos de Israel que ahora están bravuconeando, que ahora están hablando y todo eso, derrotados. Israel sale victorioso, sale robusto, sale fortalecido, pero también, ¿verdad? Vamos a ver que continúa esta guerra de la confabulación. El asunto es que estas naciones vienen contra Jerusalén, la van a rodear y Jehová interviene en esta batalla para que entonces estos enemigos de Israel sean derrotados. Mira qué interesante es, ¿verdad? El mismo Jehová los pone. Exacto. Los pone como copa, pero después él pelea por ellos. Pelea por ellos. La atracción para traerlos es Jerusalén. Exacto. Los lleva al escenario, rodean a Jerusalén y luego estando allí en Jerusalén, Jehová interviene y los derrota en aquel lugar donde consumen a diestra y a siniestra los habitantes de Judá. Entonces vayamos al Salmo 83, los que están por ahí en las casas anotando. En el Salmo 83 vamos a estar leyendo del versículo 1 al versículo 8. Vamos a ver qué naciones son estas naciones que vienen en esta confabulación. Ahora, el escenario es muy interesante y miren el porqué. Para venir contra Jerusalén, para rodear a Jerusalén, para luchar y pelear por Jerusalén, estas naciones árabes, quiere decir que algo ocurrió para que ellos tomaran esta decisión. Algo ocurre con torno a Jerusalén para que los países árabes vengan contra Jerusalén. Entonces nosotros entendemos y sabemos que hay una dinámica donde se está trabajando para una solución de dos estados en el territorio de lo que se llama, ¿verdad?, Palestina. Pero allí realmente nosotros conocemos la historia bíblica donde Abraham recibió un pacto, unas capitulaciones, ¿verdad?, unas estipulaciones de parte de Jehová para él y para sus hijos sobre un territorio. Entonces, la historia lo que nos revela es que las naciones, Roma vino contra los judíos en el 70 después de Cristo, salen de su tierra y en el 1922 este territorio, después que transcurren todos esos años, queda bajo el protectorado británico y en el 1947 Naciones
Unidas vota por el proyecto 181 de Naciones Unidas, una resolución donde se conformaba en ese entonces, en el 1947, proyecto 181, dos estados, un estado palestino y un estado judío. Los judíos aceptan y ratifican el acuerdo, pero los palestinos se niegan a reconocer el acuerdo. Para los efectos, los palestinos y naciones y países árabes no reconocen aún al día de hoy el Estado de Israel. Entonces, los judíos, como sí firmaron y ratificaron el acuerdo del proyecto 181, esa resolución de Naciones Unidas en el 1947, en el 1948, un tiempo posterior, el 14 de mayo, se conforma y se declara lo que es la independencia del Estado de Israel, quedando los palestinos en un estado de refugiados, personas que viven en aquel entonces, en aquel lugar, pero que no reconocían el Estado de Israel. Más adelante, en el 1967, se da la Guerra de los 6 días. 6 días, la guerra, se le llama la Guerra de los 6 días porque duró ese tiempo. Ese fue el término que duró esta guerra, donde Israel también derrota a las naciones árabes que vinieron contra Israel porque no habían reconocido ni reconocen lo que es el Estado de Israel. Luego de que Israel recupera Jerusalén y unos territorios, luego se llegan a unas conversaciones de paz y a unos tratados, el Tratado de Oslo, y a unas conversaciones donde Israel, a cambio de paz, devolvería tierras. En esas tierras que Israel ya había recuperado, entonces vuelve a negociar parte de lo que es la península del Sinaí y también de los territorios de lo que viene siendo la Franja de Gaza y Cisjordania, que era anteriormente parte de Transjordania, o de lo que viene a ser hoy en día, ¿verdad? Parte de Jordania y parte de lo que es el territorio sirio, Irak y todo esto, del acuerdo a cómo está conformado ahora en el mapa político actual. Pero el acuerdo en cuanto a la tierra de Israel era que se iba a dividir en dos estados. Una facción de Palestina iba a estar en lo que es la Franja de Gaza, la otra en Cisjordania, y el resto del territorio queda bajo la cobertura del pueblo judío. Entonces, lo que se ha venido trabajando desde ese entonces para acá es un estado palestino, pero que sea de acuerdo a las fronteras del 1967. Antes de esa guerra, donde Jerusalén Este quede como la capital de ese estado palestino. Y esta es la solución que los políticos están trabajando, y esta es la solución que la Organización de Naciones Unidas está trabajando, y que hemos visto en cierta manera por varias décadas, negociaciones, acuerdos, y paulatinamente se ha ido caminando hacia este acuerdo de paz y seguridad, pero hemos visto que en estos últimos días, con el pronunciamiento de Donald Trump de reconocer a Jerusalén como la capital de Israel, entonces ha creado una situación política mundial, y también ha sido de estremecimiento a este mundo musulmán y a estos países árabes, porque Jerusalén, que es una capital muy importante, considerada el lugar sagrado por 3 religiones monoteístas grandes del mundo: el cristianismo, el judaísmo y también el islamismo, todos tienen, ¿verdad?, una cierta conexión o afiliación a esa tierra. Miren lo interesante de esto. Entonces, todo lo que afecta a Jerusalén va a afectar a todos estos profesantes que tienen que ver con el cristianismo. Por eso nosotros estamos hablando hoy de Jerusalén. Los judíos en el judaísmo también tienen ¿verdad?, su conexión, y también los musulmanes también hablan y alegan, ¿verdad?, y sabemos que tienen allí el domo de la roca y todo esto. Entonces ahí es donde viene la situación, porque esto no solamente tiene que ver con lo que es el ámbito político internacional. Esto trastoca lo que es también todas estas masas que profesan esa religión, ¿verdad?, y tienen ese sentimiento y esa conexión a este lugar. Al Estados Unidos pronunciarse a favor de reconocer a Jerusalén como la capital de Israel, aparentemente para los efectos de una solución de 2 estados, si lo miramos sin un estudio, un análisis profundo, rápido decimos, pues va a haber un problema, porque ahora al Estados Unidos reconocer a Jerusalén como la capital de Israel, no va a haber un acuerdo de paz. Pero en parte usted tiene que mirar que esto a su vez va a crear una cierta presión en Naciones Unidas, y también va a crear una cierta presión de todos estos países que se están alineando a la causa palestina. Nosotros lo miramos de una manera
escritural de cómo la palabra lo traza, lo proyecta y nos deja saber que Abraham recibió esta tierra en heredad, que esta es la porción de Israel, que esto Dios intervino con un pacto y donde juramentó por sí mismo, pero los políticos de este tiempo lo están mirando de una manera política para solucionar un conflicto, para resolver un problema que es existente, donde tenemos muchas naciones que son trastocadas. La región árabe, esos países musulmanes por su religión están conectados a esto. Entonces está ligada a varias cosas. Está ligada a la causa palestina, que es un estado en ese territorio que Dios no se lo dio a los palestinos, se lo dio a los judíos, pero que ellos están allí, están haciendo, ¿verdad?, alegaciones de su estado y quieren su parte de Jerusalén este como la capital de su estado. Y esto a su vez arrastra y lleva al conglomerado del problema político a todas estas naciones que están, ¿verdad?, defendiendo lo que es la causa palestina. Cuando Donald Trump hace el pronunciamiento, ustedes se dan cuenta que hace un pronunciamiento político. Él dice, yo he hecho lo que ningún otro político se atrevió a hacer. Aquí vino el Congreso y votó en el 1995, luego del Tratado de Oslo, que se hizo con la OLP, Organización de la Liberación Palestina, y con los judíos. Y en el 95 el Congreso vota para que se reconozca a Jerusalén como la capital de Israel. Entonces vemos que él se proyecta y dice, ni Hillary, ni Obama, ni los Bush, aquí nadie ha hecho esto, y él lo está haciendo, y sabemos que hay un movimiento político porque aquí hay un lobby sionista, que son estos judíos multimillonarios que tienen grandes inversiones, que son banqueros en Estados Unidos, y que muchos sabemos que parte de esa columna vertebral en la economía de Estados Unidos depende de este pueblo bendecido por Dios, que es el pueblo judío. Entonces él está haciendo un juego para esa grada judía, para esa gente que han aportado a su campaña, que recibieron la promesa de que él iba a hacer este movimiento, y vemos como rápidamente cuando entra en el poder hace un movimiento donde ahí está Jared Kushner, el yerno de él, con Greenblatt y otros que son los que están trabajando con ese acuerdo de paz en Medio Oriente. Y nosotros pensaríamos y diríamos, bueno, si quieren un acuerdo de paz en Medio Oriente, ¿por qué están haciendo cosas que van a afectar el acuerdo de paz en Medio Oriente? Pero no necesariamente van a afectar el acuerdo de paz, porque esta ficha era necesaria para que viniera el cumplimiento bíblico. Esta ficha va a traer un levantamiento de las naciones árabes contra Israel, contra Jerusalén. Van entonces, y aquí es donde viene la situación, que Estados Unidos declara a Jerusalén como la capital del Estado judío por primera vez en la historia. Esto es un acto histórico, y donde moverá su embajada a Jerusalén para confirmar el acto que acaba de hacer. Y también hemos visto naciones como Perú, como Filipinas y otros que se han unido también y que han proyectado y han dejado saber que también se unirán a Estados Unidos movilizando su embajada. Otras naciones se han negado, incluso aliados de Estados Unidos en otros issues políticos a nivel internacional, que son muy amigos de Estados Unidos, pero que en esta situación, en este punto controversial, se han mantenido alejados de la política estadounidense, o que se han mantenido en una reserva, ¿verdad?, pública, y no han hecho un proferimiento de cuál es la posición de ellos en cuanto a ese movimiento, porque saben que es una burbuja, que es algo delicado. Pero tiene que ocurrir para que pueda venir ese acuerdo de paz y de seguridad. Que Pablo, hablándole a la iglesia, le dice acerca de los tiempos del arrebatamiento y de las ocasiones, de las sazones, ustedes no tienen necesidad de que yo les escriba, porque ustedes saben perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Entonces él dice que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá destrucción repentina sobre ellos y no escaparán. El punto medular: si tú eres la iglesia de Tesalónica y tú estás recibiendo la carta que Pablo está escribiendo, y yo te escribo y te digo acerca de los tiempos y de las ocasiones, tú no tienes necesidad de que yo te escriba, porque tú sabes perfectamente que el día del Señor va a venir así como ladrón en la noche. Viene con el factor sorpresa, viene con el factor de un dormitar espiritual. Cuando la gente en el mundo no esté hablando de nada de esto, la gente tiene un desconocimiento terrible. Aún dentro de la iglesia el mensaje del arrebatamiento escasea. ¿Qué sucede? Que cuando la Biblia dice, cuando hay falta de conocimiento, el pueblo perece. El pueblo perece, y cuando el Señor venga a buscar la iglesia, que venga como ladrón en la noche, mucha gente se va a quedar en la tierra porque le faltó el conocimiento.
Le faltó el conocimiento y por eso es que Dios ha permitido que en esta plataforma este programa pueda salir. Pues esto es un programa que todos los martes y jueves te está alertando de lo que está ocurriendo. Es un programa que complementa, ¿verdad? Porque aquí se predica, se habla y se traen estos temas y se hablan temas de edificación para la iglesia, pero también es necesario decirle a la iglesia, mira, el aliento, dice, alentar los unos a los otros con estas palabras. El aliento de la iglesia es la esperanza viva. Que sea que muramos o que vivamos, que somos del Señor. Que sea que vivamos o que muramos, hay una promesa de arrebatamiento para la iglesia, tanto muertos y vivos en Cristo. Entonces hay algo que lo tenemos que estar trabajando todo el tiempo. Mira, yo sé que quizás tú estás débil, yo sé que quizás tú estás en prueba, yo sé que quizás tú estás en necesidad, ¿verdad? Y pasando por situaciones, pero tú tienes que mantenerte en esa sintonía de que hay una esperanza. Exacto. De que hay algo que se estipuló en la palabra para ese tipo de personas, muertos y vivos en Cristo. Y nos dice la palabra que tenemos que velar, estar pendiente a lo que está ocurriendo, porque como tú dices, no hay necesidad de que sepamos el día ni la hora, pero tenemos que estar pendientes a las noticias, a lo que dice la palabra, para eso mismo, para estar pendiente a lo que está ocurriendo. Y uno de los grandes movimientos después de esa guerra del 1967, donde se da el acuerdo de Oslo en el 1994 y se trabaja con la Organización de la Liberación Palestina y movimientos importantes, este es un movimiento importante. Sí. Porque esta pieza era una pieza que ahora nos da a entender el por qué los países de alrededor van a subir contra Jerusalén. ¿Está entendiendo? Ahí está la causa por la cual van a venir. ¿Por qué? Porque ellos reclaman a Jerusalén de la misma manera que lo reclama Israel. Que aunque nosotros sabemos que hay una mediación bíblica de un pacto con Abraham, el mundo político lo mira de otra manera. El mundo político lo mira de que hay un conflicto entre dos naciones. El mundo político lo mira en que Israel es el ocupante del territorio. Ellos no lo miran como lo que la palabra estipula, sino que ahora ellos dicen que la Palestina ocupada, lo que Estados Unidos hizo fue legalizar la ocupación de Israel y esa línea que había básicamente en ese respeto a Estados Unidos por las gestiones que estaba haciendo, básicamente por lo que es para el mundo árabe y musulmán, pues ha sido quebrantada. Entonces estamos viendo un desarrollo. Estamos viendo el desarrollo de lo que el Señor habló en Zacarías 12. Viene esta guerra de la confabulación que según el Salmo 83 van a venir contra Jerusalén y miren cómo lo van a hacer. Vamos al versículo 1 en adelante. Estamos en Salmo 83, 1 al 8. Ok, dice la palabra en el 1. Oh Dios, no guardes silencio, no calles, oh Dios, ni te estés quieto, porque he aquí que rugen tus enemigos y los que te aborrecen alzan cabeza contra tu pueblo. Vamos a ir por partes. Okay. El salmista le está dirigiendo una oración al Señor, le está diciendo, no guardes silencio y no calles, ni estés quieto, y le dice por la razón por la cual él está solicitando. Está haciendo una demanda. Le está diciendo al Señor, la demanda es que no guardes silencio, que no calles, que no te estés quieto. Exacto. O sea, que entres en acción, que te pronuncies. ¿Sí? Y le dice, ¿por qué viene mi demanda? ¿Por qué viene mi emplazamiento? Porque he aquí que rugen tus enemigos y los que te aborrecen alzan cabeza. Entonces, ahora va a decir y va a explicar por qué él dice que los enemigos de Dios están rugiendo y alzando cabeza. Y dice, contra tu pueblo. ¿Han consultado astuta y secretamente? Se está diciendo entonces que estos que son enemigos de Dios están consultando contra el pueblo de Dios, contra Israel. ¿Cómo lo están haciendo? ¿Públicamente? No. Las reuniones están saliendo en la prensa. No. Le están diciendo a la prensa, vengan que tenemos una conferencia de prensa para decirle nuestros planes con Israel. No. Le dice, lo están haciendo de una manera no inteligente. No, mire lo que dice, astuta, o sea, con astucia, muy hábilmente, muy sabidamente, con astucia, dice, están consultando contra tu pueblo, astuta, y lo están haciendo público. No, dice astuta y secretamente. Y algo que se hace en secreto se llama una conferencia de prensa. No. Algo que se pone en secreto se le hacen saber al enemigo. Nadie lo sabe. Nadie lo sabe. Lo están haciendo muy sutil, muy sagaz, muy astutamente, muy secretamente, muy inteligentemente. Pero en esta inspiración del Espíritu, en profecía, el salmista está diciendo,
contra tu pueblo han consultado astuta y secretamente y han entrado en consejo contra tus protegidos. ¿Y qué han dicho el 4? Dice, han dicho, venid y destruyámoslos para que no sean nación. O sea, ¿cuál era el objetivo de estas naciones que están conspirando contra el pueblo de Israel astuta y secretamente? Porque ellos no quieren que ellos se nación. O sea, que ya Israel era nación. Esto es un punto muy importante, un punto medular. Ajá. Para que viniera el cumplimiento de este Salmo 83, Israel tenía que ser nación. Exactamente. Israel fue nación un tiempo, ustedes saben la historia bíblica, pero luego dejó de ser nación, fue disperso por el mundo, la diáspora judía del 70 después de Cristo, cuando Roma y el emperador Tito y Vespasiano vienen y entonces atacan, destruyen ese templo en Jerusalén y los judíos son dispersos. Sí, Ahora bien, está trayéndome luz la revelación, la profecía me está diciendo para que no sean más nación. Quiere decir que ya Israel en este entonces, en el que iba a venir a cumplimiento esta profecía, era nación. Y que precisamente lo que no quieren esos enemigos de Dios que están rugiendo y que están conspirando contra el pueblo de Israel, astuta y secretamente, es para que el pueblo de Israel no sea más nación. Y han dicho, venid y destruyámoslo. Cuando han dicho venid, está refiriéndose a varios. Sí, sí. Y destruyámoslos, lo está hablando en plural. O sea, no dice voy a ir y los voy a destruir, sino que está haciendo un llamado, ese enemigo, esos enemigos de Israel que lo quieren destruir, para que no sean más nación, le están haciendo un llamado a venir a destruir Israel. Eso es. Y esa palabra destruyámoslos es plural, no dice voy a venir y los voy a destruir, no está hablando de una nación, está hablando de varias naciones que se han constituido en enemigas del pueblo de Israel y que no quieren que haya ¿qué? Más memoria del nombre de Israel. Eso es. Quieren destruir Israel por completo. Sí. No quieren que haya memoria de la nación de Israel como nación, como país. Ahora miren bien, ellos van a venir y el primer intento lo van a ejecutar ahora en la guerra de la confabulación cuando se dé. Pueden ser los próximos meses, puede ser el próximo año. Lo que estamos hablando es que el asunto de Jerusalén ya está en marcha. Ya ha empezado con una pronunciación histórica donde un presidente de Estados Unidos por primera vez, después de 2000 años, ha vuelto a conjugar y a decir que Jerusalén es la capital de Israel, y para apoyar lo que han hablado y se han pronunciado van a mover incluso su embajada a Jerusalén. O sea, que esto es un evento histórico que marca la historia con relación a Israel, que aún se está escribiendo. Y que ya el Señor sabía de que iba a haber una controversia mundial, que iba a haber una controversia con los países de alrededor, que iba a ser ¿quién? Jerusalén en la copa. Exacto. Pesada a todas las naciones, a todos los pueblos de alrededor. Sí. Y ellos van a subir contra Israel porque ellos han hecho una conspiración astuta y secreta y han dicho, venid y destruyámoslos para que no haya más memoria del nombre de Israel. Exacto. Pero ¿qué va a suceder cuando hagan el intento? Dice la palabra que Jehová va a poner a los capitanes de Judá como braseros de fuego y los van a destruir. Israel va a consumir a diestra y a siniestra. Ellos lo están haciendo astuto y secretamente, pero Jehová, el que atalaya la tierra, está esperando y los va a llevar al escenario. Yo voy a poner a Jerusalén por copa. La controversia va a ser Jerusalén. Y ahora mismo, eso es lo importante, porque ahora mismo estamos viendo que en las noticias la controversia precisamente hoy en día es Jerusalén. Esa va a ser, ese es el gancho que los va a llevar a ellos. Eso es lo que va a llevar a los países árabes, a las naciones de alrededor, al cumplimiento profético. No estamos diciendo que esta guerra es hoy, no estamos diciendo que es mañana, pero que ya la controversia por Jerusalén ha comenzado. Ha comenzado, ha habido pronunciaciones, ¿verdad?, de estas naciones y vamos viendo el desarrollo ya del cumplimiento. Entonces, ¿qué van a haber? Cumbres, van a haber reuniones para que ellos puedan, ¿qué? Astuta y secretamente formalizar la conspiración. ¿Cuál va a ser el plan a seguir? ¿Cuál va a ser la ruta que vamos a seguir? Ustedes vieron unos videos que pusimos. Bueno, vamos a primeramente a convocar a una intifada. Vamos a hacer movimientos políticos y también vamos a tomar el fusil. O sea, ellos van en un proceso. Primero intifada.
Segundo, presiones políticas de sanciones y todo esto, pero el fin es una guerra. Si esto no nos resulta, pues vamos a una guerra. Y yo les voy a decir una cosa. Después de este pronunciamiento de Estados Unidos, Israel no va a soltar a Jerusalén así porque sí. Escuchen bien, esta rotura de este pacto sempiterno se va a dar cuando vengan y tomen cautiva a Jerusalén, y aquí viene el anticristo con un acuerdo de paz y de seguridad que él confirmará, y ya en ese momento la iglesia no está. Por eso es lo que estamos hablando del tiempo, que ¿verdad? De la relatividad del tiempo, de lo que estamos viviendo y hacia dónde vamos. Y que la iglesia tiene que estar preparada por los acontecimientos que estamos viendo en el cumplimiento bíblico. Entonces vamos a seguir ahí con el Salmo 83, Tony. En el 5 dice: para que no haya más memoria del nombre de Israel. ¿Por qué? Porque se confabulan de corazón a una. Contra ti han hecho alianza las tiendas de los edomitas. Esto es bien importante, Tony, porque se confabulan. Por eso es que se llama este programa, que ya estamos desde el capítulo, desde la parte 1, la confabulación. Cuando alguien se confabula, ¿qué es lo que están haciendo? Están uniéndose. Una unión, una conspiración, un mismo sentir. ¿Y cuál era el sentir de ellos? Venid, destruyámoslo para que ya no sean más nación. Exactamente. Sí. ¿Ve? Entonces, por eso es que tenía que primero Israel volver a ser nación. Por eso era que primero tenía que volver Israel a ser un estado, ¿verdad? Y conformarse como se conformó en el 48, para que entonces ahora en este tiempo posterior se comenzara con la ejecutoria de todas estas profecías que van a desencadenar en, número 1, la guerra de la confabulación. Estos que se confabularon para subir contra Israel diciendo: venid y destruyámoslos para que ya no haya más memoria del nombre de Israel. Y suben contra Jerusalén, la rodean, y como le dije, posiblemente se va a ver algún tipo de progreso de estas naciones superficialmente, porque cuando Israel comienza a atacar, a destruirlos a vuelta redonda alrededor, entonces ¿qué hace? Jerusalén es habitada otra vez en su lugar, en Jerusalén, según lo que estamos combinando Zacarías 12 con el Salmo 83. O sea, que entonces vuelve otra vez Israel a recuperar en ese momento el territorio de Jerusalén, o la parte que ellos estaban, ¿verdad?, tratando de usurpar o quitarle. Entonces, ¿qué nos dice? ¿Contra ti han hecho qué? Contra ti han hecho alianza. Es una alianza. La guerra de la confabulación es una alianza. ¿Qué los une? ¿Qué los motiva? Destruir a Israel para que no haya más memoria del nombre de él, ni sea más nación. Exacto. ¿Quiénes han hecho alianza contra Israel? Dice: la tienda de los edomitas y de los ismaelitas, Moab y los agarrenos. Ok, vamos a ir enumerando. ¿Quiénes han hecho alianza? Vamos a mover a la pantalla suave allá. Dice: la tienda de los edomitas. Estos son palestinos y el sur de Jordania. Ahí lo estamos viendo en pantalla, identificados. Los ismaelitas son los saudíes. Ismael es el padre de los árabes. ¿Quién más está en esa alianza? Moab. ¿Quién es Moab? Palestinos y esos que habitan en el centro de Jordania. Ya mismo vamos a ver un mapa para que ustedes puedan entenderlo. ¿Verdad? Palestinos y esos que moran en el centro de Jordania. Miren aquí el mapa, lo que está de chinita es Moab. Lo que viene siendo ahora parte del centro de Jordania. Esa parte ahí que ustedes ven en orange, esa parte viene siendo lo que es el centro ahora de Jordania. ¿Quién más está en esa confabulación, Tony? Y los agarrenos. Aquí tenemos, ¿verdad?, también en esa alianza a los agarenos. Los agarenos están también en esta alianza que nos dice el Salmo 83. Agarenos son los egipcios que descienden de la matriarca egipcia Agar. Entonces estamos hablando que en esta confabulación vienen palestinos, los que están peleando por la causa. Junto a ellos está Jordania. Ya vimos que está Jordania centro, que está incluida en Moab, y también el sur de Jordania, que está incluida en Edom. Y los saudíes. Ahí estamos, hasta ahora estamos viendo a palestinos, Jordania y Arabia Saudita. Los agarenos, Egipto. Jebal es Hezbollah y el norte del Líbano. El Líbano es otra de las naciones que va a estar en esta alianza. Amón, palestinos y el norte de Jordania. O sea que Jordania está completa, lo que es norte, sur y centro. Y palestinos, saudíes y egipcios. Amalek
está en la confabulación, que son árabes del área del Sinaí. Los filisteos precisamente son Hamas, que están viviendo en la franja de Gaza, que también es el ejército militar de los palestinos. Miren la profecía bíblica. Sí. Y Tiro, que es Hezbollah y los que viven en el sur del Líbano, y Asiria, que sirve de brazo a los hijos de Lot, también, o sea, sirve de apoyo, que es esa parte del norte de Irak y de Siria. Vamos a ver ese mapa. Miren el mapa actualizado ahora, ¿verdad? Lo que está de orange es Jordania, que habíamos visto en el otro mapa. En el mapa, miren esta parte de aquí, Amón, Moab y parte de Edom vienen a ser parte, ¿verdad? Los ismaelitas y agaritas y esta Arabia viene a ser parte de esta área de lo que es Amón, Moab y Edom. En cierta manera, esos son Jordania, ahí está el reino de Israel. Filistea está acá abajo en Gaza, los filisteos, ¿verdad? En el área donde era antes Ecrón, Ascalón, eso, ¿verdad? Filistea y Gaza. Ahí está Hamas, que es de la organización palestina. Sí. Y estamos, ¿verdad? Viendo el mapa de ese tiempo y ahora vamos a ir viendo el mapa de ahora. Mírenlo ahí, Siria, el noroeste de Irak, Jordania, Egipto, son las naciones, el Líbano en azul, el Líbano en azul, Siria, Jordania, Egipto, parte de lo que es Irak y el Líbano. Estas naciones, juntamente con lo que está de amarillo, Arabia Saudita, estas naciones que están aquí alrededor, estamos viendo Siria aquí, en donde está el cuadrito. Ahí está Siria, ¿verdad? Donde está el puntito que estoy moviendo. Por aquí está Jordania. Aquí abajo está Arabia Saudita. Por aquí tenemos a los agarenos, descendientes de Agar. Aquí tenemos al Líbano, a los que estaban, ¿verdad? Aquí en el Líbano en azul, que está Beirut por aquí. Vamos a ver si esto puede agrandar un poquito más. Pero esas naciones, si se fija el público, son las que están alrededor. Son las que están alrededor de Israel, que está en el punto donde está el purple, el violetita, con la parte esta, ¿verdad? Que vemos como de un azul claro. Ahí está Jordania en orange, en anaranjado. Aquí está Siria, un green, un hard green, ¿verdad? El Líbano está en azul. Aquí está Arabia Saudita en amarillo, en yellow. Aquí estamos viendo todas esas naciones de alrededor son los que hacen esa guerra de la confabulación. Y son esos países los que han dicho y se han confabulado: venid y destruyámoslos para que no sean más nación ni haya memoria del nombre de Israel. Fíjense en que uno de los que están ahí es quien, Jordania. Jordania es uno de los que está ahí, que es el que está de anaranjado. ¿Y qué está sucediendo hoy con Jordania? Vamos a ver si Jordania es parte de esos enemigos que están hablando juntamente con Turquía, que Turquía es uno de los protagonistas de una guerra que vendrá posterior a esta, después de esta guerra, porque los árabes van a ser derrotados y entonces volverá una alianza árabe con Rusia y con Irán en una segunda guerra que es básicamente aproximada a la mitad de la tribulación, donde vienen entonces de nuevo contra Israel. Vamos a ver aquí, a quitar el audio, estamos en vivo. Y vamos a darle aquí un poquito hacia atrás y vamos a ver aquí. El presidente turco Recep Tayyip Erdogan recibió este miércoles por la mañana en Ankara al rey Abdalá II de Jordania para juntos tratar el espinoso asunto de Jerusalén. Desde allí Erdogan anunció la celebración de una cumbre de líderes de la Organización para la Cooperación Islámica el próximo miércoles en Estambul. Cualquier paso en falso podría causar una gran indignación en el mundo islámico, dinamitando las posibilidades de un acuerdo de paz y provocando nuevas tensiones y enfrentamientos. Hay que tener mucho cuidado cuando se habla de cambiar el estatus legal de Jerusalén, un estatus que ha sido confirmado en repetidas ocasiones por Naciones Unidas. Abdalá de Jordania confirmó su asistencia a la cumbre convocada por Erdogan. No hay alternativa a la solución de los dos estados. Jerusalén es la llave de cualquier acuerdo de paz y de la estabilidad de toda la región. Y ahí los estamos viendo. Tráeme por acá otra vez a la cámara. Mira, fíjate la precisión bíblica. ¿Quién está ahí? Jordania.
Y Jordania está dentro de lo que es esos países, dentro de lo que serán esas naciones de la alianza. El jordano está diciendo, no hay otra solución a este conflicto que no sea la solución de dos estados. O sea, ellos, la solución es la rotura de ese pacto sempiterno, y como eso, ellos no lo están viendo ahora mismo posible, ellos van a hacer una conspiración donde astuta y secretamente van a tratar de por la fuerza servirse de ese estado palestino y tomarán entonces a Jerusalén momentáneamente, ¿verdad? Bien superficial, para derrotar a Israel, pero Israel en esa guerra los va a destruir. Israel los va a destruir. Turquía en esta guerra de la confabulación no aparece, pero Turquía sí aparece como la casa de Togarma en la guerra de Gog, que es la guerra posterior a esta. ¿Por qué? Porque cuando Israel destruya, y no quiero confundir al público, estamos en la de la confabulación. Luego le vamos a hablar de la que viene después de esta, que es una guerra que se aproxima ya a la mid-tribulación, a la mitad de la tribulación, donde ya la iglesia no debe de estar aquí. Por eso es que ustedes tienen que ir viendo la proximidad del arrebatamiento de la iglesia. O sea, no es que esto es mañana, pero tampoco es que esto es en 50, 60 años. Esto se está alineando para un escenario final. Para un escenario final, aquí nada se mueve sino en la voluntad de Dios. Dios tiene un reloj profético, todo está programado, todo está calculado y Dios sabe los tiempos. Esto no se movió de Jerusalén en presidencias anteriores, porque el tiempo para esto moverse era ahora. Ahora llegó el tiempo de Dios de ejecutar lo profético, y la gente sigue sus vidas y la gente sigue haciendo como a ellos les place, sin darse cuenta que hay un reloj profético que está corriendo. Que está ahí, que está corriendo, que está la palabra ahí advirtiéndoselo. Entonces, tal y como lo vimos, ¿verdad? El asirio se ha juntado con ellos, Siria y la parte noroeste de Irak, para servirles de brazo. Para servirle de brazos a estos filisteos, a estos palestinos que van a estar juntamente con el Líbano, Jordania, Egipto y Arabia Saudita. Escuchen bien, aquí no nos habla en la confabulación de Persia. No habla de Persia en la confabulación, que es en este tiempo Irán. No habla de la casa de Togarma en este tiempo de la confabulación, que es Turquía, sino que esos vendrán luego en una alianza más robusta juntamente con Gog, que es Rusia, y vamos a ir viendo eso después. ¿Por qué yo estoy hablando de esto? Porque este es el primer intento de los países árabes por capturar a Jerusalén. ¿Y eso por qué? Bueno, porque hay una pronunciación negativa que haya comenzado a encender toda esta pólvora de Medio Oriente. Yo quiero que ustedes vean por acá esta noticia de este miércoles de diciembre 13. Vamos a ver por acá la cámara. En diciembre 13 hubo una reunión precisamente de los países de la cumbre islámica, donde ellos reconocen oficialmente, dice aquí la noticia, los miembros de la cumbre islámica reconocen a Jerusalén Oriental. Ustedes están viendo Jerusalén Este como la capital, vamos a traerlo por aquí, estamos en live, como la capital de Palestina. Trump se pronuncia y dice, bueno, Jerusalén es la capital de Israel. Los árabes dicen, ¿quién eres tú para repartir esa tierra y para decir que Jerusalén es la capital de Israel? Nosotros ahora nos vamos a pronunciar en una liga árabe, y ya se reunió esa liga árabe, esa cumbre que hubo de países islámicos, gloria al nombre del Señor. ¿Y qué sucedió? Que ellos determinaron en esa cumbre islámica, reconocen a Jerusalén como la capital del Estado palestino. Totalmente opuesto, totalmente contrario a lo que está diciendo Trump. Trump dice, no, Jerusalén es la capital de Israel, y los palestinos y los países árabes islámicos dicen, no, Jerusalén es nuestra capital. ¿Ve? Una contraparte. Sí. Y ahí ustedes están viendo, vamos a leer rápidamente la noticia, vamos a ver qué nos dice por aquí. La cumbre islámica reconoce a Jerusalén Oriental como capital de Palestina. Además, los líderes musulmanes tacharon de irresponsable, nula y sin valor la decisión de Donald Trump de reconocer a Jerusalén como capital de Israel. La cumbre islámica reconoce a Jerusalén Oriental como capital de Palestina. De izquierda a derecha en la foto, el presidente de Irán, que este es Persia, este vendrá en la de Gog, en la guerra de Gog. El presidente de Afganistán, Mohammad
Ashraf Ghani, el emir de Kuwait, el emir Sheikh Sabah y el rey Abdallah de Jordania. Jordania sí participa en la guerra que va a haber ahora. Sí. El presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, el presidente de Palestina, Mahmoud Abbas, y el presidente de Azerbaiyán, Ilham Aliyev. Parte de los participantes de la cumbre extraordinaria de hoy de la Organización de Cooperación Islámica en Estambul, Turquía. La Organización para la Cooperación Islámica reconoció hoy a Jerusalén Oriental como capital de un estado palestino, informó la agencia de noticias turca Anadolu, citando la declaración de la cumbre extraordinaria que se celebra hoy en Estambul. La decisión llega en respuesta a la del presidente estadounidense. O sea, tú declaraste a Jerusalén y nosotros también vamos a hacer nuestra declaración. O sea, ellos no validan, ellos no reconocen este movimiento de Donald Trump. Tony. Ahí estamos viendo, ¿verdad? Cómo la decisión que tomó Trump, mira lo que está desembocando. Que ahora los palestinos también hacen su pronunciación y por eso es que nosotros entendemos que eventualmente va a tener que la ONU, ¿verdad?, intervenir, porque aquí va a empezar el conflicto. Claro, y lo estamos viendo. Entonces, ¿sí?, va rompiendo el consenso internacional sobre el estatus de la ciudad sagrada, tanto para musulmanes como para judíos. Exacto. Ese consenso consistía hasta ahora en esperar a que el estatus definitivo de Jerusalén fuera fijado en negociaciones de paz entre israelíes y palestinos. La cumbre islámica reconoce a Jerusalén Oriental como la capital de Palestina y los jefes de Estado y de gobierno que se reunieron en la cumbre extraordinaria convocada por la Organización para la Cooperación Islámica. Dice, el primero de abajo a la izquierda es Nicolás Maduro. Miren dónde está este hombre metido, de Venezuela. Sí. Por eso es que yo siempre he dicho, nosotros amamos a los venezolanos que nos ven, oramos por Venezuela, sabemos que está pasando por una crisis terrible, pero siempre también hemos dicho, tenemos que tener los ojos abiertos y tenemos que cuidar mucho la situación porque no sabemos de dónde van a venir los ataques del enemigo. Estoy hablando políticamente hablando. La gente a veces están esperando que vengan misiles de afuera y que, o sea, aquí no se sabe cómo han sido los movimientos de estrategia del enemigo y de estas naciones. La semana pasada, Trump se puso de parte de Israel a reconocer su reclamo de considerar a Jerusalén su capital eterna e indivisible, y los palestinos reclaman la zona oriental, ¿verdad? Que es lo que estamos diciendo, Jerusalén Este, porque esa sería la capital de su estado, como la capital de su futuro estado. También vamos a seguir aquí en esta sintonía que estamos acá. Erdogan, que es el presidente de Turquía, que es la casa de Togarma, el cual participará de la guerra de Gog, dice que Estados Unidos ha puesto al mundo, ¿verdad?, en una situación donde acusa a Estados Unidos de quemar el mundo a reconocer a Jerusalén como capital israelí. El presidente de Turquía, el islamita, ¿ves? El Islam, ellos están es por la causa del Islam. Ahora mismo él no es uno de los países que está alrededor de Israel, pero en su nación, la mayoría de las personas profesan el islamismo. Y ellos como islamitas tienen una conexión con Jerusalén. Y por eso es la polémica que hay. Y también esa causa palestina que también viene siendo hermanos de ellos, tanto en la fe de ellos que ellos profesan, ¿verdad?, y en la causa que ellos como políticos tienen de la causa palestina. El presidente de Turquía ha acusado a Estados Unidos de provocar un fuego que quemará toda la región y el mundo por su decisión de reconocer a Jerusalén como capital de Israel. El fuego prendido con la decisión de Jerusalén quemará la región y el mundo. No puede haber una paz regional y global si no se encuentra una solución a la cuestión de Palestina. Destacó Erdogan en la apertura de una cumbre de líderes de países musulmanes para debatir una respuesta común a esta crisis. Erdogan habló en la cumbre, que fue la que le presentamos, en la cumbre extraordinaria de la cooperación islámica realizada en Estambul en el día de hoy, 13 de diciembre. Además del líder turco, también estuvo presente allí el presidente de Irán, que es Persia, en lo que será la batalla de Gog. Hassan Rouhani, el presidente de Afganistán, Mohammad Ashraf Ghani, y el emir de Kuwait, Sabah, y el rey Abdallah de Jordania. O sea, aquí estamos viendo, la gente tiene que entender que aquí lo que se está viendo actualmente es profecía en cumplimiento. Aquí ya yo estoy viendo
que de aquí surge la confabulación. Sí. Y de ahí ustedes están viendo protagonistas de Gog y Magog, que es una guerra posterior a esta. Claro, viene la confabulación. Lo vimos, palestinos, Jordania, Líbano, Egipto, Arabia. Y estos Hamas, Hezbollah, a pelear contra Israel y pierden la batalla. Vuelven y se alinean con Rusia, con Turquía, con Irán, Fud y Qus, Egipto arriba, ¿verdad? La parte noreste de África, de ese continente africano, y vienen nuevamente contra Jerusalén. ¿Ve? Entonces, esto sí es bien importante porque esta pieza hacía falta. Entonces, ¿qué sucede? Yo entiendo que viene la guerra de la confabulación. Israel destruye a sus enemigos. Tráeme por acá de nuevo. Cuando Israel destruye a sus enemigos, ¿qué va a suceder? Los va a desmoralizar. Los destruyó. Consumió a diestra y a siniestra, y mientras eso se va a dar, esta batalla de la confabulación, sabemos que ya desde ahora hay una presión internacional para la solución de dos estados. Ya los palestinos se van a ver desmoralizados y forzados a un ¿qué? A un acuerdo de paz y de seguridad. Escuche bien la importancia de esto. Cuando digan paz y seguridad, vendrá destrucción repentina. ¿Por qué viene la destrucción repentina? Porque va a entrar el anticristo a confirmar ese acuerdo de paz y de seguridad. Tiene que venir esa guerra para que se dé el escenario donde se necesite una figura que traiga una aparente, una supuesta paz. Y cuando digan paz y seguridad, viene destrucción. Destrucción repentina vendrá sobre ellos. Tú eres de esa iglesia de Tesalónica y yo no te estoy diciendo cuando digan paz y seguridad vendrá destrucción repentina sobre ti o sobre nosotros y no escaparás o no escaparemos. Eso no es lo que Pablo está hablando. Pablo dice y no escaparán. Se está refiriendo a otros. ¿Quiénes son los que no escaparán? Aquellos que no tienen esperanza, que es el tema que él viene desarrollando desde el capítulo 14, versículo 13. Dice destrucción repentina sobre ellos. Él no le dice a la iglesia sobre ustedes. ¿Verdad? Que es la que está recibiendo esa carta. Cuando digan paz y seguridad, vendrá destrucción repentina sobre ustedes. Cuando digan paz y seguridad, vendrá dolores como los dolores a la mujer encinta y ustedes no escaparán. Él no dice eso. Vendrá destrucción repentina sobre ellos y ellos no escaparán. No escaparán. Pero ¿por qué él no incluye a la iglesia en ese momento de paz y seguridad, de ese acuerdo, de esa confirmación? Pues por lo tanto, mire, por lo que los está excluyendo. Los está excluyendo porque él está hablando del arrebatamiento. Quiere decir que si él no incluye a la iglesia en la destrucción, la iglesia no está en la destrucción. ¿Qué es lo que trae la destrucción repentina? La confirmación del acuerdo de paz y seguridad. Que no va a ser otra cosa que un acuerdo donde se va a dividir a Jerusalén y como Israel no la va a negociar, van a tener que entonces entrar en lo que es la guerra de Gog, donde Gog viene atraído con Turquía y con Persia, que es Irán, y esos países árabes, ¿verdad? Vienen de nuevo con un segundo intento. Pero también la Biblia nos enseña que a mitad de la tribulación, el anticristo va a entrar las tropas en el templo, va a quitar la ofrenda del sacrificio, va a profanar. Y también vimos en la semana, el martes, que el escenario final de la tribulación, la mitad de la tribulación, esa gran tribulación, nos proyecta a una Jerusalén bajo el dominio gentil, bajo la organización de las Naciones Unidas y el anticristo. O sea, ya comenzó el proceso, como decía Erdogan. El fuego que se prendió con esta decisión de Jerusalén y la región quemará la región y el mundo. Eso es lo que está pronunciando Turquía. Quizás usted dice, pues mira, pronunciaron esto y todavía no ha pasado nada. No, porque ahora ellos están, ¿qué? Confabulando astuta y secretamente. En cualquier momento se forma el reguero. Se forma el reguero, suben a rodear a Jerusalén y comienza la situación. ¿Veremos esa guerra? Nadie sabe. Principio de dolores, rumores de guerra, nación contra nación, reino contra reino. Pero lo que sí podemos saber es que si de ahí de esa guerra va a surgir un acuerdo de paz y seguridad, porque ya los árabes estarán moralmente debilitados y forzados por Naciones Unidas a un acuerdo. Quien confirme ese acuerdo es el anticristo, pero para él confirmarlo tiene que ser quitado de en medio lo que lo detiene. La iglesia tiene que salir de aquí. Y de eso es de lo que se trata. Si la pólvora que se está encendiendo va a encender la guerra de la cual va a salir el acuerdo de paz y seguridad,
de la cual el anticristo confirmará ese pacto de paz y seguridad, pues la iglesia tiene que salir antes de que se confirme el acuerdo. Quizás podría haber parte del conflicto. Es más, la iglesia podría irse en medio de esa guerra. Sí. Sí. Y no solamente, mire hermano, nosotros estamos viendo ahora mismo qué es la situación de Norcorea, que Estados Unidos va a hacer un bloqueo naval, o esa es la proyección política que se va a mover ahora, el próximo escalafón, un bloqueo naval a Norcorea, y Norcorea ha dicho esto sería un acto de provocación de guerra instantánea. O sea, aquí ahora mismo la situación está bien complicada, bien difícil. Vamos a pasar para que también vean esta noticia donde se está moviendo lo que estamos diciendo. Vamos a la cámara. Cómo estamos viendo literalmente estamos viendo las noticias que nos hablan de lo que estamos hablando. Malasia anuncia que está dispuesta a enviar tropas para ayudar a Palestina. Y dice Zacarías, bien que todas se juntaron contra ella. Sí, pero miren la temática de esta gente. No están hablando de ir a mediar, ni no. Estamos dispuestos a enviarte tropas para support. ¿sí? Para support. Y Siria, dice aquí, el asirio, que es Siria en este tiempo y parte del noroeste de Irak, van a servir de brazo a los hijos de Lot, que son los que son los que están diciendo a las demás naciones, venid y destruyámoslos. Los palestinos están ahora llamando a ese grupo, a esa confabulación, a esos países que ya señalamos. ¿A quiénes? Al Líbano, a Jordania, a Egipto, a Arabia Saudita. Ven, vamos a destruir a Israel. Ahora mismo Irán hizo una oferta a Arabia Saudita. Si tú te unes con nosotros y le das la espalda a Israel o no haces convenios con Israel, nosotros vamos a hacer la paz contigo. Y vamos a entrar en unas negociaciones y unas cosas que ahora mismo a Arabia Saudita le conviene. Entonces están en una negociación. Sí. Dice que Malasia está dispuesta a enviar tropas, pero miren, ¿por qué están hablando de tropas? Eso es una guerra. Eso es una guerra, gente. Aquí lo que está viendo es el cumplimiento, porque eso es lo que la palabra enseña. Eso es lo que dice la palabra. Entonces, ¿cuál es la importancia de esto? Que estamos viendo el comienzo, pero yo dije el martes y la semana pasada, que estábamos viendo el comienzo de la guerra. La gente quizás piensa que es que ya mañana hay guerra. No, cómo esto va a ser lo que va a dar comienzo. Ya Jerusalén viene siendo la copa, ya es el punto de discordia, ya aquí hay unos asuntos donde Israel no quiere ser el territorio, los palestinos siguen reclamando su capital. Vemos ahora la liga de estas naciones que hicieron esta cumbre donde van a decir ¿cuál fue la resolución de allí? No, que Jerusalén oriental es de Palestina. Sí. ¿Ves? Es de Palestina. Contrario a lo que dijo Trump. Contrario a lo que Trump dijo. ¿Cuál es mi posición? Esta es mi posición. Y ellos van a seguir y van a ir a un enfrentamiento. Dice aquí la noticia, miren aquí el pueblo palestino, miren la situación. Ustedes saben que han habido días, ¿verdad?, de crisis. Y aquí está hablando y nos está diciendo, mire, el ministro de Defensa de Malasia, Hishamuddin Tun Hossein, ha afirmado este miércoles que el ejército está listo para ser enviado a Jerusalén para ayudar a los palestinos, informa el Jerusalem Post, citando fuentes locales. Las fuentes armadas y fuerzas armadas de Malasia están absolutamente preparados. La tensión en Oriente Próximo se ha agudizado en los últimos días a raíz de la decisión de Donald Trump de reconocer la ciudad de Jerusalén como capital de Israel. Y la gente fanática y la gente que no conoce lo que es la palabra, empiezan, ahí no va a pasar nada. A Israel no le pueden hacer nada. Y Dios defiende a Israel, y claro, y lo hemos estado hablando, Israel es el pueblo de Dios, amamos a Israel, pero la palabra se tiene que cumplir. Y van a pelear contra Jerusalén. Y en este intento van a fallar, un intento fallido. Y cuando God venga, van a ser sepultados y también van a estar quemando los armamentos y todo eso. Pero finalmente, a mitad de la tribulación, porque Juan dice que no permitieron que midiera el patio del templo porque había sido ya entregada a los gentiles. Y Lucas también nos lo dice, y eso lo vamos a ir viendo, ¿verdad?, fase por fase. Yo lo llevé atrás a lo último que iba a pasar y ahora los estoy trayendo en lo que va a ser, ¿verdad?, el desempeño de lo que es la profecía. Exacto. Y yo voy a ir explicándole vamos a ir explicando parte por parte. ¿En qué fase estamos ahora? Ya Jerusalén es la copa pesada. Exacto. Ya es el punto de controversia. Están esta gente, esto acaba de aumentar la tensión, claro está, esto lleva a una presión a Naciones Unidas, porque ellos van a hacer ¿qué? Esto que están haciendo ahora, están tratando de subsanar. No, eso fue lo que Trump dijo, pero nosotros estamos diciendo ahora que Jerusalén, este es tu capital, ese es tu territorio. Y ya en cierta manera, ya es el punto de controversia. Punto de controversia que Israel no va a reconocer
Y que a mi entender en lo personal, yo entiendo que los países árabes, las naciones musulmanas que han de venir contra Jerusalén, yo entiendo que si Estados Unidos se mantiene en la posición de mover la embajada, sea en 6 meses, sea un año, cuando la vayan a mover, yo entiendo en lo personal que estas naciones van a hacer entonces el intento para tratar de evitar que estas embajadas sean movidas, y mientras más se acerque y mientras más se vea el movimiento y mientras más salgan las noticias de que esto ya se está concretando, más va a agudizar. Esto apenas es el comienzo. Y cuando agudicen, ¿dónde va a parar? La confabulación, Jordania, Líbano, Egipto, los palestinos, estas naciones, ¿verdad? Siria sirviendo de support, quizás utilicen el territorio sirio para ataques aéreos, este tipo de cosas. Le va a servir de brazo a los hijos de Lot, ¿verdad? Y ellos van a fracasar en este intento porque Israel los va a destruir, los va a consumir a diestra y a siniestra. Da paso al escenario que habla la palabra de cuando Gog sube, Rusia, viene contra Israel, que dice que la provincia estará habitando en paz y confiadamente. Confiadamente, ahora no está Israel confiadamente. Israel tiene a los enemigos respirándole encima. Pero cuando los destruya, cuando estos árabes suban, estas naciones alrededor suban, Israel los destruya, entonces Israel va a estar habitando ¿qué? Confiadamente. Y como va a estar habitando confiadamente, como dicen, dormido en los laureles, ahí ellos entonces vienen en una revancha. En una revancha. Y eso lo vamos a estar explicando ya más adelante. ¿Cuál es la importancia de la confabulación? ¿La vamos a ver? ¿No la vamos a ver? La podríamos ver. Quizás la vemos, quizás no la vemos. El arrebatamiento va a ser ya en cualquier momento. Si vemos la confabulación, usted sabe que posiblemente de esa confabulación salga el acuerdo. El acuerdo de paz va entonces a ser confirmado por el anticristo. Y esa confirmación es la que nosotros no vamos a ver. ¿Podríamos ver el acuerdo de paz? Se podría ver un cese al fuego y un acuerdo de paz, pero la confirmación del acuerdo de paz y seguridad. Porque cuando el anticristo confirma el acuerdo, es cuando bíblicamente, proféticamente, en tiempo y espacio, comienza la semana 70. Y para el anticristo confirmar la semana, el acuerdo de paz y comenzar la semana 70, él tiene que estar presente, tiene que estar manifiesto. Y cuando dice y confirmará el pacto por otra semana, él no confirma el pacto por media semana, él no lo confirma por 3 años y medio, él lo confirma por 7. Quiere decir que ya desde que él firma, o sea, cuando él confirma el acuerdo, ya él está manifiesto. Ya él está manifiesto. Y eso es lo que yo explicaba, de que contrastaba un poco, porque yo entiendo esa posición. ¿Se entiende? O sea, que él va a estar como el Mesías en los primeros años. Para los judíos, se sienta en el templo, se hace pasar por Dios, allí va a comenzar el sacrificio y la ofrenda en el templo que viene como parte de ese acuerdo. Y olvídate, este es el Mesías. Este es el Mesías, con paz, seguridad, olvídate, es un hombre entendido en enigma y todo esto. Pero ¿qué sucede? Que la palabra dice que a la mitad de la tribulación hace cesar la ofrenda y el sacrificio. Y entonces hay mucha gente que dice, no, ahí es que se manifiesta como anticristo. Pero si tú lo ves confirmando el pacto de paz y seguridad, ya tú no sabes que es el anticristo. O sea, ya no está manifiesto. Claro que está manifiesto, porque tú sabes que la profecía dice que él es quien va a confirmar ese pacto por 7 años. Que no hay que esperar hasta la mitad de la semana para saber que él. Lo que sucede es que la iglesia no va a estar aquí. La iglesia sale para que él pueda manifestarse y pueda entonces confirmarlo. No hay confirmación del pacto si él no se manifiesta. Y no hay manifestación hasta que la iglesia sea quitada de en medio. Ese es el orden. Y ese acuerdo de paz y de seguridad podría surgir de esta guerra de la confabulación, que es lo que es bíblico. Cuando digan paz y seguridad, entonces viene la destrucción, comienza la tribulación, y en la mitad de la tribulación viene esa guerra de Gog y Magog, y viene esa guerra donde vamos a estar hablando, que la Biblia nos enseña del rey del norte y el rey del sur que pelean contra el anticristo. Todo eso yo lo voy a estar trayendo aquí en esta serie de estudios que van a seguir. Ya vamos en el 3, viene el 4, viene el 5 y así vamos hasta que terminemos en la batalla del Armagedón. Esto se va a poner bien interesante. La importancia de esto es, como tú dices, Jeremías, que la gente tiene que entender el tiempo que vivimos. La palabra se está cumpliendo y sabemos, como tú bien dices,
lo que nosotros no vamos a ver, la iglesia, es la confirmación de ese pacto. Entonces ya vemos esto como que ya está comenzando, pues la iglesia tiene que despertar, la iglesia no puede seguir jugando. Exacto. ¿Ves? Porque se va a quedar. Nosotros tenemos que entender que si estamos viendo todo esto, ¿qué la iglesia va a esperar? Que él venga y confirme el pacto. Si usted está viendo que él confirmó el pacto, usted se quedó. Por eso es que la importancia de estos programas para alertar al pueblo, para que vea la profecía, para que vea las noticias y para que usted se despierte y empiece a caminar como el Señor quiere que camine. Porque si no se va a quedar. ¿Ves? Tenemos, amigo y hermano que está escuchando, tenemos que despertarnos de ese sueño. ¿Ves? Para que nosotros podamos irnos con el Señor en el arrebatamiento, tenemos que empezar a despertar y a vivir una vida agradable conforme a lo que quiere el Señor. ¿Ok? Amén. Y esa es la ecuación que tenemos que hacer aquí. O sea, yo estoy viendo que viene un conflicto en Medio Oriente. Eso no hay que ser profeta, eso la Biblia lo está diciendo y dice cuál es el punto de controversia tan preciso como decir que es Jerusalén. Sí. Y lo que va a ocurrir y todo lo está diciendo. Todo. Que va a haber una confabulación, las naciones que son te las está diciendo. Ya las hemos sacado a la luz, Jordania, el Líbano, estamos hablando de Egipto, de Arabia Saudita, de los palestinos, de Hamas, de Hezbollah, todo. En la precisión de como lo estamos viendo. Entonces, miren la importancia de esto, porque acabamos de ver un video donde el rey Abdullah de Jordania que dice, no hay otra solución que no sea la de los dos estados. La única solución que están viendo los líderes del mundo es la rotura del pacto sempiterno. Y ahí es donde va a ser el problema, porque cuando ellos digan paz y seguridad, cuando ellos digan ya resolvimos el problema, entonces cuando viene ¿qué? La destrucción repentina sobre ellos. Vamos a ver, para cerrar con esto, Joel, ya nos vamos, lo que es el Líbano. En cuanto a esto de Jerusalén y Palestina, ¿qué pasó con el Líbano? Ya vimos de que Jordania. ¿Qué dice el Líbano? Que es otra nación que está señalada en la confabulación. ¿Qué opinan de ellos? Vamos a ver. El Viernes de la Rabia, declarado por las facciones palestinas, llega hasta Beirut. Tras el rezo musulmán del viernes, gente cristiana y musulmana comienza una marcha multitudinaria por Jerusalén. Al-Quds rechazan contundentemente la decisión de Trump, que el pasado miércoles declaró Jerusalén capital de Israel. Jerusalén, capital de Israel. ¿Quién es ese Trump que decide el futuro del mundo? Jerusalén al-Quds no es suya. Está llenando el camino del proyecto sionista. Seguiremos resistiendo hasta liberar no solo el-Quds, sino toda Palestina. Esta no es una causa solo de las y los palestinos, es una causa global. Jerusalén al-Quds es la capital de todos, judía, cristiana y musulmana. En Palestina no somos racistas como los sionistas, los colonizadores. Palestina y el Líbano unidas bajo la bandera de la causa palestina. Tanto las masas como el liderazgo se unen portando un mensaje de confianza en el espíritu de la resistencia contra la ocupación israelí. Esta protesta árabe de Beirut de ciudadanos, instituciones, políticos, activistas por Jerusalén es el punto estratégico para la causa palestina. Jerusalén es capital del Estado de Palestina y seguirá siendo la capital de Palestina. En la marcha también participaron activistas de otros países, poniendo de manifiesto la hermandad entre pueblos que apoyan una de las causas que lleva más años sufriendo el expolio y la ocupación. Creo que es importante ayudar al pueblo palestino en el sufrimiento que llevan padeciendo tantos años y que es necesario que todos nos involucremos en solucionar este problema que, como digo, viene de largo y ha causado tanto dolor. Al-Quds es la única causa. Yo soy sirio, mi país está en guerra, pero eso solo es un problema pequeño comparado con la postura de Estados Unidos con Jerusalén. Eso no, es imposible. De las sedes políticas a las calles o las casas, la multitud en Beirut se manifiesta en solidaridad con la causa central Jerusalén al-Quds. Desde aquí dicen, la aire, la rabia, también tiene acento libanés. Isabel Pérez, Hispan TV, Beirut. Ahí lo tenemos. Tráeme por acá para ya cerrar con esto el Líbano. Sí. Que es una de las que está en la confabulación, es el Líbano. Jordania, que está en la confabulación. Ahí los palestinos ya han hecho sus expresiones públicas. Ustedes saben cuál es la...
Es el reloj profético. ¿Cuál es la situación que tenemos por allá, verdad? Realmente un cumplimiento profético delante de nuestros ojos, que nos dice que el arrebatamiento de la iglesia está cerca y que se aproxima el escenario para la tribulación y para lo que será la venida de Cristo, que vendrá a pelear contra estas naciones que más adelante van a tomar a Jerusalén y la dominarán por 42 meses. Como se le dice a Juan en la visión del templo y como dice Lucas, que Jerusalén será hollada hasta que los tiempos de los gentiles se cumpla. Así que ese es el escenario que tenemos y esa es la proximidad que estamos viendo. Esto es un tiempo que a la iglesia estamos diciéndole hace mucho tiempo. Tiene que despertar, usted tiene que ponerse al día, usted tiene que saber hacia dónde usted está caminando, por qué usted está perseverando y saber bien claramente el tiempo que queda es muy corto. Muy corto, el amigo que está apartado tiene que entender, no solamente estamos esperando un arrebatamiento, si la persona parte de la tierra, si viene un accidente o pasa cualquier cosa que a veces no nos lo esperamos, ¿qué tenemos que estar? Tenemos que estar listos. ¿Por qué tenemos que estar preparados? ¿Por qué tenemos que estar listos? Porque la gente desconoce, la falta de conocimiento hace que el pueblo que perezca, lo dijimos ahorita, y la gente desconoce que en el reino de los cielos, Tony, hay libros, que en el reino de los cielos hay también que en el reino de los cielos hay registro de eventos, de cosas que suceden. Vamos a ver rápidamente para terminar este estudio. Apocalipsis capítulo 20 del 11 al versículo 15. 11 del capítulo 20, 11 al 15. Dice: y vi un gran trono blanco. Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Oye eso, Juan vio a los muertos, grandes y pequeños. ¿Dónde estaban? De pie ante Dios. ¿Y qué sucedió cuando estaban allí? Los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. ¿Y qué sucedió con los muertos grandes y pequeños? Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el 13 dice: y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Entonces tú te vas de esta tierra hoy porque sucedió cualquier cosa, un accidente, una muerte natural, lo que sea, un infarto, lo que sea, y tu nombre no está inscrito en el libro de la vida. Cuando llegue este episodio, tú vas a ir al lugar de tormento tan pronto te vayas de esta tierra perdido. Pero cuando llegue este momento del juicio del trono blanco, a ti te van a llamar, porque todos los muertos, todos, tú, yo, todos los que estemos en la tierra, que hemos estado en la era, en los siglos, vamos a acudir frente al tribunal de Cristo, ante el gran trono blanco. Y ahí dice la palabra: grandes y pequeños. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida lo echaron al lago de fuego y azufre. O sea, estamos hablando del arrebatamiento y de lo cerca que está. Pero si tú te mueres hoy, si tú te mueres el mes que viene, el año que viene, sin que tu nombre esté inscrito en el libro de la vida, ¿cuál va a ser la parte tuya según la Biblia? Dice: tu parte va a ser en el lago de fuego y azufre. Hay gente que no, que como son desconocedores de esta verdad, a todo el mundo lo tienen en la gloria y todo el mundo está en el cielo. Todo el que muere. Pero el que no esté inscrito en el libro de la vida, aunque los hombres lo digan que está con papito Dios y Dios te tenga en su santa gloria y todo lo que la gente quiera decir por desconocimiento, si su nombre no fue inscrito en el libro de la vida, no va a tener parte, no va a tener herencia eterna con el Señor, porque herencia eterna va a tener, pero es en el lago de fuego y de azufre. Esa es la realidad que tú tienes que pensar hoy. Si te vas de este mundo sin Cristo, sin tu nombre estar inscrito en el libro de la vida, tú te pierdes. Te pierdes, y cuando llegue ese juicio del trono blanco, te van a llamar y te van a decir: tu nombre no está aquí inscrito. Así que este es el día que el Señor ha hecho. Yo te exhorto, a ti iglesia, tienes que afirmarte.
Vamos a seguir viendo los episodios. Como yo dije aquí cuando empezamos con este programa, sigue la situación. Ya ustedes están viendo lo que está ocurriendo. Cada vez van a seguir viendo y las cosas van a seguir que cada vez agudizando. Vamos a un desenlace. La iglesia se va. Cristo viene a buscar la iglesia. Viene ese pacto de paz y seguridad cuando la iglesia salga. Esa confirmación por el anticristo. Viene esa guerra de Gog. Viene ese enfrentamiento. Y luego al final de la tribulación, cuando el Señor venga en su venida, la batalla del Armagedón en el valle de Megiddo. Así que lo vamos a estar enseñando, le vamos a estar explicando parte por parte con la palabra. Ya usted vio quiénes son esas naciones que vienen contra Israel según el Salmo 83. Así que Dios te bendiga, Dios te guarde. Será hasta la próxima semana. Este es tu programa. El día está cerca, el próximo martes de 4 en adelante. Dios te bendiga, Dios te guarde. Vamos a hacer una oración por todas las vidas que en su hogar en esta hora han decidido reconciliarse con el Señor, aquellos que aceptan al Señor como su único y exclusivo Salvador, porque el día está cerca. Dios de gloria, Dios de poder, de infinita bondad, de misericordia. Mira las vidas que en sus hogares han escuchado esta palabra. Aquellos que han entendido por la palabra de que realmente tu palabra se cumple al pie de la letra, de que tu venida, Dios mío, el arrebatamiento de la iglesia está cerca, Padre amado. Mira aquellos que deciden en esta hora ser lavados por tu sangre, Padre amado, y que sus nombres sean inscritos en el libro de la vida, para la gloria y honra tuya, Señor. Tú eres el que da el crecimiento, tú eres el que hace la obra, tu Santo Espíritu es el que confirma esta palabra en los corazones. Yo te pido, Señor, que aquellos que tú has señalado, aquellos que tú les has dado el don de la fe para que crean, Padre amado, en esta hora, Padre amado, sean rescatados, sean sacados del mundo de las tinieblas y trasladados al reino de tu luz admirable. Padre amado, en el nombre de Jesús de Nazaret, para la gloria y honra tuya. Amén, Señor. Gracias por esta oportunidad, por tu misericordia y por tu verdad. Dios les bendiga, Dios les guarde y será hasta la próxima en este tu programa. El día está cerca, por aquí, por Maranata Radio Ministry y por Somos la Generación del Rastro en Facebook Live. Dios te bendiga y Dios te guarde. Será hasta la próxima. Llévatelo, Joel. El programa El Día Está Cerca del evangelista Jeremías Morales ha llegado a su final. Si deseas invitarlo para su iglesia, puedes hacerlo al 787-329-4399. 787-329-4399. Que Dios te bendiga. Maranata Radio Ministries ni sus auspiciadores se solidarizan con las expresiones vertidas en el programa que acabas de escuchar. Maranata Radio Ministries, supliendo tu necesidad. Cuando